Muy buenas noches, queridos hermanos, muy buenas noches para todos aquellos que se están conectando, para aquellos que van a ver en diferido esta transmisión. Estamos trabajando con estos temas que son tan sensibles y que tienen que ver con nuestra alma. Hace un tiempo atrás escuché una explicación acerca de por qué somos incoherentes. ¿Por qué, por ejemplo, una persona que sabe que fumar le puede llevar al cáncer, por qué sabiendo y creyendo que es así, por qué termina después no dejando el cigarrillo, no dejando ese mal hábito de fumar? Y así nosotros podemos también mencionar en la casa, en el matrimonio, ¿por qué nos gritamos si nosotros sabemos que gritar no nos hace bien? No se resuelven las cosas gritando. Y si hablamos de niveles de violencia un poco mayores, bueno, con más razón. Pero ¿por qué terminamos haciendo eso? ¿Por qué, por ejemplo, hijos de padres alcohólicos que sufrieron cuando niño, cuando adolescente y aún grande viendo a sus padres así, ¿por qué terminan después siendo alcohólicos? ¿Por qué hijos que nos hemos criado en familias disfuncionales, tal vez en hogares destruidos, por qué después nosotros repetimos la historia? Y, y se habla del alma desfragmentada. Es como que si el pecado hubiera partido el alma en varios pedazos y no podemos conectar un pedazo con otro. De eso se tratan las emociones que están descontroladas. Se habla de emociones tóxicas, pero en realidad no hay ninguna emoción tóxica porque Dios lo que crea no puede ser así. Dios todo lo que hace lo hace con una perfección absolutamente asombrosa, extraordinaria, incomparable. Entonces, ¿por qué entonces decimos, por ejemplo, que la ira o podemos hablar de la ansiedad? ¿Por qué hablamos de emociones tóxicas? En realidad está mal dicho. No se debiera decir así. La emoción no es tóxica bajo ningún punto de vista. Ahora, cuando el pecado, ¿sí? Nosotros hablamos en términos espirituales, es decir, cuando un evento produjo un trauma, vamos a hablar en términos de psicología, ¿sí? Cuando un evento traumático nos dañó profundamente, entonces el alma se desfragmenta y tenemos incoherencias manifiestas. Ese grado de incoherencia, de desfragmentación, llega a un punto cúlmine, a un extremo que se le suele llamar esquizofrenia, bipolaridad o polipolaridad o múltiple polaridad, y todas estas patologías mentales que la psicología le pone un nombre, pero muchas veces no sabe cómo encontrar la causa. ¿Por qué? Porque como la causa no es orgánica, muchas veces, la gran cantidad de veces, la causa no es orgánica. Entonces van a hacer una tomografía del cerebro y no van a encontrar nada en el cerebro, o van a encontrar zonas que están dañadas, pero no saben cómo repararlas. Entonces nosotros entendemos esta cuestión en términos de pecado. El pecado es toda acción que va en contra de lo que Dios dice. Y ese pecado lo que hace es destruye esa plataforma que es la mente y el corazón, o el alma y el corazón. Y entonces, como el problema es espiritual, entonces la solución tiene que ser espiritual. Y el gran problema que tienen los profesionales de la salud mental, que algunos de ellos son gente fantástica, son gente que realmente yo quisiera tener ese conocimiento, pero las terapias tienen una limitación. Las terapias suelen ser paliativos,
o buenos paliativos eventualmente, pero ninguno resuelve el problema. Por eso las personas siguen en un delicado equilibrio y cuando vienen eventos que superan su capacidad de gestión, entonces vuelven otra vez a la patología que tenía antes. ¿Cuál es la diferencia con lo que hace Dios? Es que Él sana el corazón y entonces nos deja con una situación diferente de fortaleza que se le llama resiliencia. Entonces una persona después de que Dios sana sus traumas está más fuerte que antes, entonces está mejor equipado para enfrentar otra circunstancia parecida o incluso mayor, porque tiene herramientas. Esa es la diferencia enorme. No es la idea de pensar que nosotros desde un púlpito vamos a desmeritar o vamos menos todavía a demonizar el trabajo de los profesionales de la salud. Todo lo contrario. Yo creo que sería muy importante por ahí tener equipos de gente que entiende mucho de psicología y de psiquiatría, pero que entiende la palabra. Esa gente será fantástica, sería más genial que todas. Y hoy vamos a tratar un tema también que provoca muchas disfuncionalidades en las personas, y eso, es la culpa. No sé si se ve la culpa ahí. ¿Sí? La culpa. Vamos a leer el Salmo 32 y vamos a ver que esta emoción también está, digamos, en la Biblia y es una emoción que también los personajes bíblicos han experimentado y quedó eso como registro para que nosotros sepamos cómo enfrentar estas circunstancias. El rey David es un personaje muy central en la palabra porque Dios dice de David que él había hallado a alguien conforme a su corazón. O sea que David era el prototipo de lo que podría decir el Señor: David, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. ¿Sí? Entonces David no era cualquier persona, pero David era humano. Y él comete un error infantil que a veces también cometemos, no solamente los cristianos, sino también los no cristianos, que es, digamos, hacer algo que uno sabe de antemano que no está bien. Pero a veces en la tentación uno pierde la capacidad de ver las consecuencias. Por eso uno cae como chorlito. Por eso la tentación después nos engancha, como a veces aquellos que van a pescar y sacan pescado, porque digamos yo voy a pescar y nunca saco nada, ¿sí? Entonces los peces no tienen amenaza conmigo. Entonces, ¿por qué nos engancha con tanta facilidad? Porque la carnada, que es la tentación, ese pecado que se ofrece para que tengamos una satisfacción, digamos, nosotros nos cegamos, perdemos la capacidad de pensar. No pensamos en lo que vendrá. Por eso el pecado siempre nos va a llevar más allá de lo que nosotros inicialmente pensábamos que llegaría. No, yo nunca haría esto. Es una expresión que a veces decimos. Nunca tenemos que decir: de esa agua no he de beber. El pecado siempre nos va a costar más caro de lo que nosotros pensábamos pagar. El pecado se inicia cuando yo decido transgredir una ley de Dios. Yo decido cuándo empezar, pero Dios decide cuándo yo voy a regresar. Por eso no hay que jugar con esto. Y David, después de haber tomado una mujer que no le pertenecía, que no es que tenía una mujer y se fue a agarrar otra soltera, no, se agarró una que, digamos, tenía su esposo. No puedo decir que estaba casada porque no sé si había registro civil en aquel tiempo, no sé cómo eran digamos, las uniones matrimoniales de aquel tiempo, pero en definitiva esta mujer tenía su esposo, que era un soldado de David. Él la ve, la toma, usa su autoridad, como algunos presidentes vimos en el pasado, ¿no es cierto?, que se filmaron en la Casa Rosada con mujeres que no eran la suya, ¿sí? Y hace matar a su marido. O sea, David se fue al pasto, no, se fue al recontrapasto. Y entonces después Dios le confronta. Y estas palabras están registradas.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. O sea, no hay nadie más feliz que una persona pecadora que Dios viene y le perdona su pecado. Bienaventurado significa que es una persona súper feliz. Dice versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaños. Ahora fíjese lo que pasó cuando David se hizo el tonto con su pecado, porque entre el pecado y su arrepentimiento pasó aproximadamente un año. O sea, que se hizo el distraído, ¿sí? Se hizo el pícaro durante casi un año. Y fíjense lo que le pasó. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor como sequedales de verano. ¿Y cómo nosotros sabemos que aquí está la culpa? ¿Sí? Porque él dice, el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien no culpa, pero él sí tenía la culpa. Y él sabía, él estaba en un modo culposo. Y cuando uno está con la culpa, uno siente muchas cosas de acuerdo al nivel de esa culpa, uno puede llegar incluso a tomar decisiones muy duras. Resolver en forma definida, determinada, terminal, para siempre un problema que es temporal. Darle una solución definitiva a una cosa que no es así. Entonces, aquí nosotros nos encontramos con David teniendo esta situación. Ahora, antes de describir la culpa, quiero recordar algunas cosas que son importantes, porque hace rato no estamos reuniéndonos, entonces hay cosas que me gustaría, no tanto por nosotros que solemos estar, sino porque tal vez alguno escucha por primera vez y entonces podemos ayudar con esto. Lo primero, nuestro mar de confusiones, cualquier sea el tipo de patología mental que podamos tener, tiene una sola causa. Es vivir fuera del diseño de Dios, es decir, vivir a mi manera. No todos los que viven a su manera están con sus emociones descontroladas, pero, digamos, esas personas, cuando le pasen las cosas, no van a tener herramientas. Porque estar lejos de Dios lo que nos hace es manifestar en todo su esplendor nuestras imposibilidades, digamos, evidentes. ¿Qué significa imposibilidades? ¿Escuchó alguna vez esa frase? Yo no puedo. ¿Sí? Pero pastor, yo no puedo hacer eso. No puedo es la imposibilidad. Yo no puedo. Y en verdad nuestras imposibilidades son enormes. Nosotros no podemos controlar el clima, nosotros no podemos controlar la economía, nosotros no podemos controlar a veces ni siquiera nuestros pensamientos. A veces no podemos controlar la lengua. ¿Sí? Entonces, nosotros lejos de Dios somos el prototipo del no puedo. Cuando nosotros volvemos a Dios, nosotros tenemos que aprender a poder. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hizo es destruir la plataforma, ¿sí?, que Dios creó cuando nos diseñó a nosotros. Dios puso en nuestra mente toda una estructura mental extraordinaria para que nosotros todo podamos hacerlo. Él no nos diseñó con imposibilidades en el control de nuestra mente. El pecado produjo eso.
Nosotros vemos al principio de la creación a Adán y Eva. Dice, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué significa? Ellos no tenían nada para esconder. Cuando entra el pecado, nosotros empezamos a esconder. Y por eso decimos por ahí que alguien es una persona muy reservada. Una persona muy reservada, ¿qué significa? Esconde todo, o todo lo que puede. Y esas personas que son muy reservadas son personas que no resuelven sus problemas. Nosotros estamos tan enfermos como los secretos que guardamos. Una frase. Puede que la persona se manifieste, entre comillas, normal. No tiene problemas con el alcohol, no tiene problemas con la ira, no tiene problemas con la droga, ¿sí? Pero no es feliz. No tiene la plenitud. Esto no tiene que ver con temperamentos. Una persona que está contenta y está sana, temperamento que sea, ¿sí? Mínimamente va a tener su rostro alegre. Y si es colérico sanguíneo como yo, entonces se le nota que está bien. ¿Sí? Y cuando está mal también se le nota. ¿Qué hace una persona que tiene un temperamento flemático, melancólico? Es una persona que tiene más facilidad para esconder sus emociones, pero no para gestionarlas. Entonces, por eso vivir fuera del diseño de Dios nos deja a nosotros en una vulnerabilidad muy grande. Cuando nos volvemos a Dios, nosotros lo que hacemos es venir con toda nuestra carga de imposibilidades. Estamos en la iglesia, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio vida, ¿sí? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y empezamos a caminar con Dios y empezamos a aprender a portarnos bien. La primera fase del cristiano es aprender a no decir malas palabras, trata de aprender que si fumaba, procura no fumar, que si le gustaba a la chica muchos muchachos a la vez, ¿cierto? Trata de ya no tener 5, se conforma con 3, así nada. Bueno, los muchachos no tenemos ese problema porque nosotros siempre somos marido de una sola mujer, cuando somos novios somos, ¿sí? Nosotros somos buenos, aunque las mujeres no crean eso. Entonces lo que nosotros tratamos es de que nuestra conducta que se nota, que se ve, sea, digamos, lo más funcional posible. Ese es el primer tramo. Pero después pasa el tiempo y nosotros nos damos cuenta que ya nos portamos bien, ¿sí? Más o menos en la casa, por ahí tenemos alguna derrapada, pero digamos, bueno, sí, ¿cómo cambió? Sí. Pero no se trató lo más profundo, se trató la conducta. Mejoró las emociones, ¿por qué? Porque no hay forma. Cuando estamos expuestos a la palabra, cuando nosotros estamos expuestos a ambientes espirituales como esto, o como en nuestras reuniones del fin de semana, cuando en la casa nos exponemos a la palabra, nos exponemos también a un tiempo de adoración, nuestras emociones mejoran. Cuando tenemos una consejería con alguien y hablamos en parte de algunas dificultades, vine más tranquilo. Vine más tranquila. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos las cosas que nos duelen, automáticamente el dolor disminuye. Lo abrumado de nuestra mente, ¿no es cierto? Eso también disminuye. Entonces ahora podemos estar más tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien, 1. 2, porque ahora tenemos esperanza. Pero los líos están intactos. Los traumas que tuvimos siguen intactos. Entonces, por eso todas estas emociones después se manifiestan. Y hasta que nosotros no sanemos, vamos a seguir teniendo disfuncionalidades. Estamos dentro de la iglesia, estamos dentro del camino, pero tenemos que resolver. La culpa es una de ellas, es una de esas emociones que nosotros tenemos que aprender a gestionar y vamos a ver lo hermoso que es gestionar y lo bueno que es tener culpa y lo malo que puede llegar a ser también tener culpas. Entonces recordemos entonces que nuestras disfuncionalidades, todas,
tienen una causa: el haber estado lejos de casa. ¿Sí? Bien. 2, el modelo ABC. ¿Sí? El modelo ABC, recuerden que tiene que ver por qué una persona se siente mal. ¿Por qué una persona puede sentirse muy triste, ¿no es cierto?, muy avergonzada, muy golpeada, muy defraudada? Porque alguien cometió un pecado contra la persona. Entonces, después de terminar esta reunión, entonces resulta que Juancito escribe por el Facebook: el pastor mintió todo, se hace el bueno, ¿sí? Pero en realidad es un sinvergüenza porque nos paga sus cuentas y además, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algunas de esas cosas son ciertas, nada. Entonces, ninguna de esas cosas son ciertas. ¿Cuál es la reacción de una persona que sufre la difamación? Se siente ofendida. Y entonces la persona ofendida, esa habla mal. ¿Por qué? Porque como está mal en su corazón, de la abundancia del corazón habla su boca. Y entonces, ¿qué es lo que se cree ese Juancito? Pero mira, si un porquería. Y ahí puede salir algunas otras cositas que no debieran estar. ¿Y por qué, Mario, estás reaccionando así? Y porque mira lo que dijo Juancito. Eso es lo que mucha gente cree, que uno se siente mal por lo que le hicieron. La ignorancia a muchas personas le tiene cautivo. Si supieran que ninguna persona puede herirte tan profundamente, entonces nosotros podríamos estar mucho más felices. Entonces, lo que me hicieron, y esto es mis emociones, si lo que me hicieron va a afectar directamente mis emociones, entonces yo estoy en un modo indefenso. Pero yo tengo que saber algo, que no es, por eso el conocimiento es vital para una vida mejor. Yo tengo que saber que no es lo que me hicieron lo que me hace sentir mal, sino cómo yo tomé lo que me hicieron, cómo yo procesé, cómo yo gestioné, de qué manera, podríamos decirlo en términos así: si yo me tomé a pecho, me siento mal, pero yo puedo cambiar esa manera de tomar las cosas. Entonces, ¿qué pasa si Juancito viene y critica? Vamos a poner. Resulta que Juancito es un muchacho que está re mal. ¿Por qué? Porque se crió sin su papá. Resulta que la pobreza, salió a trabajar, le pegaron muchas veces, sufrió bullying en la escuela, tuvo muchos fracasos en la vida. Es alguien que está mal. Entonces, cuando yo a veces digo una persona disfuncional, me está diciendo disfuncional, reacciona la persona. La persona que está mal muchas veces procesa mal. Como yo estoy sano, entonces cuando leo todo lo que escribe Juancito, dice, uy, en vez de decir, ¿por qué dijo así de mí? No, yo pienso, pobre Juancito, ¿qué habrá entendido? Voy a hablar con él, ¿por qué? Porque, digamos, tal vez no entendió y se siente re mal, y a mí me afecta que él esté mal, no me afecta lo que él dijo de mí. Entonces yo voy y me acerco a Juancito, a ver, contame, ¿qué es lo que yo dije que te hizo sentir mal? No, lo que pasa es que usted dijo, ¿sí?, que una persona es tonta así. Y si yo dije que era tonta, entonces le digo, bien, Juancito, la verdad que se me escapó, o sea, hablé 1 hora y cuarto y bueno, se me escapó. No. Y si no es cierto, le digo, no, pero yo en ningún momento dije, Juancito, eso. Tal vez vos, no sé qué habrás pensado, pero no dije eso. Mira, y ahí escuchamos mira, no está. Entonces tengo la chance de hacer un amigo. Por eso el que pasa por alto la ofensa, ¿no es cierto?, es un sabio. ¿Sí? Y cuando uno actúa de esa manera puede ganar un amigo, lo dice la palabra. Entonces, cuando yo gestiono lo que me pasa de una manera bíblica, de una manera espiritual, entonces me afectan mucho menos las cosas duras que me pueden pasar. Yo no puedo evitar que me pasen cosas feas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está lleno de pecado y como los demás se equivocan, yo también me equivoco. En un mundo donde hay mucha injusticia,
donde a veces la injusticia me cae mal, me cae del lado equivocado y yo sufro la injusticia, pero muchas veces la injusticia fue a mi favor. En algún momento nosotros, en una injusticia, nosotros salimos beneficiados. No es que siempre la injusticia fue en contra nuestra. Muchas veces nos beneficiamos de las injusticias. Entonces, cuando nosotros sabemos que eso es natural que pase, nosotros tenemos una reacción diferente. Por eso el modelo ABC es un modelo de un valor tan extraordinario, porque yo no puedo cambiar el evento, yo no puedo cambiar las cosas que me pasaron, pero ahora puedo procesarlo de manera diferente y puedo aprovechar esas cosas que me pasaron para mi beneficio. Por eso hablamos que las crisis para nosotros pueden ser nuestros aliados más importantes, porque en las crisis nosotros podemos aprender cosas muy valiosas. Pero si yo tengo una mente cerrada, soy una persona reactiva, yo no aprendo en las crisis. Las crisis lo único que me llevan es a otra crisis mayor. Cuando no uso el cerebro, cuando no uso información, cuando yo no entiendo que fuera del diseño de Dios, la vida es mucho más complicada. Y si yo obedezco la palabra me va a ir bien. ¿Por qué? Y porque así funciona. Funciona en el hijo obediente, funciona en el alumno estudioso, funciona en el trabajador que es fiel y que es, digamos, eficiente, funciona en el esposo que procura hacer bien su trabajo, en la esposa, en todos los ámbitos. La obediencia, digamos, trae bendición, salvo que uno obedezca cosas que son incorrectas, eso es otra historia. Amén. Entonces, lo tercero, tenemos que entender que lo que nosotros vemos en una persona disfuncional es emociones y conductas descontroladas, porque el pensamiento no se ve. Uno puede ver, está descontrolado, ¿sí? Una ansiedad, ¿sí? Un ataque de pánico. ¿Sí? Entonces ve la conducta y entonces entiende la emoción. Y muchas veces, y lo que ocurre es justamente que en una terapia lo que se trabaja mucho, ¿no es cierto?, es tratar de bajar los niveles de ansiedad, de ira o de cualquier otra emoción, ¿no es cierto?, que se descontroló. Y entonces, y eso se hace a través de una consejería, a través de una terapia o a través de, digamos, medicamentos que hacen que si la persona está alterada, entonces le bajan los decibeles, si una persona está deprimida, le dan algo para que levante el ánimo, entonces en forma ficticia le cambian el ánimo y eso está mal, no está re bien. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que esa persona, si no intervenimos, puede colapsar, pero eso es un paliativo, eso no resuelve los problemas. Eso es para que vuelva otra vez a tener la capacidad de pensar, de razonar, y entonces empezamos a trabajar con sus pensamientos. Entonces, cuando nosotros descubrimos que los pensamientos erróneos, los pensamientos mentirosos me llevaron a una conducta disfuncional, entonces yo tengo que por la palabra detectar cuál es el pensamiento que está, digamos, que es mentiroso y cambiarlo por un pensamiento verdadero. Eso es la creencia. Cuando ese pensamiento verdadero se establece como hábito en mi vida, entonces mi conducta es automática. ¿Por qué? Porque una persona que vive la verdad, que habla la verdad, que camina la verdad, que ve con los ojos de la verdad, tiene buenos pensamientos siempre, tiene siempre pensamientos superadores, siempre tiene una estrategia mejor para resolver las cosas. Entonces es una persona que está confiada emocionalmente está bien, está fuerte. Y entonces su conducta es extraordinaria porque en medio de una dificultad muy grande, esa persona sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer, mientras el resto queda paralizado o mientras el resto reacciona de una mala manera. Entonces, por eso la creencia es lo que no es consciente. Nuestras creencias se transforman en consciente por los pensamientos que tenemos. Si yo pienso que soy alguien, si tengo, por ejemplo, pensamientos de inferioridad, de que yo no sirvo, que yo no puedo, que bueno, que yo soy esto, aquello, y todo eso me hace sentir mal, entonces yo estoy creyendo que yo nací equivocado, que hay algo que está mal en mí.
Entonces yo tengo una creencia de que yo no soy apto, y eso es una mentira. Claro que hay diferencia en aptitudes. No es lo mismo escuchar a nuestros hermanos cuando cantan y cuando ejecutan instrumento que yo cante y ejecute instrumento. Obviamente que hay algunas personas que tienen más talento que otros, pero todos tenemos lo suficiente para ser felices. Todos nosotros tenemos aptitudes suficientes para tener una vida contenta. ¿Qué es lo que descontrola? Es que a veces yo no sé cantar, me gustaría ser cantante. Miren, ese era mi sueño de pequeño. Yo soñaba con ser cantante. Sí, yo quería ser cantante. Sí, yo quería ser como el cantante de los iracundos. Sí. ¿Por qué? Porque mi tío, que cantaba muy bien, cantaba las canciones de los iracundos y yo me quedaba embobado y yo quería cantar. Claro, pero Dios no me dio ese talento. Pero porque yo no sepa, digamos, cantar como otros, eso no me va a hacer que mi vida sea un desastre. Entonces, todos tenemos las capacidades bien, digamos, abundantes para vivir una vida extraordinaria, para manifestar la vida del cielo. Entonces, pero si yo no creo eso, claro, lo que yo creo es lo que define lo que yo soy. Por eso nosotros no podemos decir, bueno, todas las religiones son iguales porque todos hablan del amor. No es así. ¿Sí? Si nosotros no tenemos clarito los principios de Dios, las verdades de Dios, tarde o temprano nuestra vida se va a descontrolar. ¿Sí? Por eso las emociones, las conductas descontroladas tienen una raíz, las creencias erróneas. Bien, repasado eso, vamos con la culpa. ¿Qué es la culpa? Otra de las tantas emociones complejas. ¿Por qué es compleja? Y porque la culpa conecta con muchas otras emociones. ¿Sí? Entonces, y surge, fíjense, de creer que se ha hecho algo incorrecto, causando un daño o violando una norma personal, moral o social. ¿Por qué digo creer? Porque la culpa a veces es fundada, es cierta, o sea, yo cometí el error, pero a veces yo percibo que cometí el error cuando en verdad no cometí el error. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mamá que cría sola a sus hijos? En muchos de los casos, esa mamá no disciplina a sus hijos porque no quiere dañar. Lo que pasa es que yo estoy todo el día afuera y cuando vengo, es decir, por lo menos quiero que ellos me disfruten. ¿Está mal? No, no está mal eso. Pero uno tiene que disfrutar con los hijos mientras le va disciplinando, mientras le va pastoreando. Sí, está bien, no era la palabra que quería decir, mientras les va mentoreando, quise decir, pero sí, pastoreando sería la palabra más abarcativa porque no es solamente corregir conducta, sino es justamente eso, pastorear la grey que tiene el creyente en su casa. ¿Sí? Entonces hay personas que porque fracasó su matrimonio no pueden disciplinar. Esa es una culpa que no está bien gestionada. Entonces, yo puedo sentirme culpable por cosas que yo cometí. ¿Está bien o está mal? Está muy bien que yo me sienta culpable. ¿Por qué? Porque esa culpa actúa como una alerta interna para la conciencia. Porque si yo no tengo culpa, voy a seguir actuando mal, voy a seguir dañando a los demás, voy a seguir dañándome a mí. Por ejemplo, si, digamos, supónganse Andrea viaja y yo me quedo solo y me compro 3 cervezas y me pongo hasta las manos, ¿sí? Nadie me vio, ¿sí? Y tomé el trabajo de comprar una cerveza aquí, otra cerveza para allá y otra cerveza para allá para que no digan lleva 3 cervezas, no llevó una nomás. Llevé una latita, compré 6 latitas en 6 lugares diferentes. Y si a mí no tengo culpa, después lo voy a repetir muy rápido. Entonces, por eso está bien tener culpa.
es bien, digamos, importante que nosotros seamos sensibles. Cuando perdemos la sensibilidad no nos importa a nadie, ni nosotros mismos. Por eso es importante sentir culpa. Ahora, ¿por qué es importante la culpa? Porque puede tener una función adaptativa. Es decir, mi conducta estaba mal, cometí el error y entonces viene la culpa, yo trato de enmendar el error, trato de reparar el error. Entonces, esa es la función de la culpa. ¿Sí? Tratar de cambiar nuestras maneras de ser. Pero puede ser patológica. Cuando después, digamos, la transgresión fue cierta. Yo tengo la culpa, pero me quedo en la culpa y no resuelvo la culpa. Entonces se transforma en patológica. O cuando me hago cargo de culpas que yo no tengo. Por ejemplo, un niño, una niña, que los padres le violentan. Esto se da más, digamos, cuando un papá o una mamá le golpea, le lastima físicamente, pegándole más de la cuenta con una violencia que no debiera ser, o a veces cuando son abusados sexualmente, la criatura, digamos, tiene el culpa, se cree culpable porque no tiene la capacidad de aceptar que sus padres se equivocan. Porque si sus padres se equivocan, él queda destruido. Entonces el mecanismo de defensa es la criatura se siente culpable. Sí, yo provoqué estas cosas. Ese dolor es que yo sea malo, es un dolor más pequeño que mi papá, mi mamá sean malos. Porque si ellos son malos, yo ya no tengo quien me vaya a proteger. ¿Sí? O cuando la culpa es desproporcionada. Rompí un vaso y 3 días estoy lamentando porque rompí un vaso. Sí, pero el vaso de la abuela, pero es vaso. Sí, pero la abuela yo le quería, listo, te seguí queriéndole a la abuela, pero sigue siendo vaso. ¿Sí? Es que cuando le damos a nosotros un valor a las cosas o a los eventos o a las relaciones más de lo que tiene. Por eso es desproporcionada. En la Biblia nosotros encontramos que la culpa es una responsabilidad moral y espiritual que surge de haber violado la ley de Dios. O sea, pecar. ¿Sí? Entonces la culpa es la consecuencia de haber pecado, el sentimiento que tengo, ¿cómo pude haberle fallado a Dios? Bueno, yo tuve una experiencia que la cuento con mucha alegría porque, digamos, bueno, ya van a saber por qué. Hace unos años, no serán más de 4 o 5 años, una noche estaba soñando y por un instante yo estoy con una mujer íntimamente. Así fugaz, fue así un instante, segundo instante yo me encuentro con la culpa, diciendo en sueño, pero ¿cómo pude haber hecho? Tenía una angustia, hermanos, real, vio como en el sueño. ¿Cómo pude haberle hecho esto a Dios? ¿Cómo pude haberle hecho esto a Andrea después de todo lo que me perdonó? ¿Cómo pude haber caído? ¿Cómo pude ser tan gil? Estaba re mal, estaba ahí. Y de repente comienzo a despertarme, pero ocurre algo. Se había cortado la luz, cosa que es muy extraño en Chilecito, que se corte la luz. Pero esa noche se cortó la luz. O sea que la oscuridad estaba re oscura. Así dice mi hermana. Sí. Y entonces estaba como medio despierto, medio en sueño, pero claro, abría el ojo y estaba todo re oscuro como que si fuera que seguía soñando. Y entonces toco así con mi mano, porque en realidad siempre está a la izquierda, y le toco y está ella ahí, y ahí tomo conciencia de que estaba soñando. ¡Ah! Me vino el alma al cuerpo. Claro, eso es la culpa, ver, digamos, cuando uno se siente que le falló a Dios. ¿Sí? Eso es en términos, digamos, espirituales. Ahora, la culpa es un sentimiento también, porque el sentimiento es cuando uno lo expresa en palabra. ¿Cómo pude haber hecho? Entonces puede llevarnos al arrepentimiento. Que eso sería, digamos, la
la forma apropiada de enfrentar la culpa. O la trampa de la condenación, cuando se ignora el perdón de Dios. Eso es bien específico para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, entendemos, o por lo menos debiéramos conocer, aquellos que ya estamos un tiempo en la iglesia, debiéramos saber bien cómo es el proceso, la anatomía del perdón. Entonces, donde sabemos que Dios nos limpia de toda maldad, que no hay pecado que no pueda, digamos, perdonar, salvo la blasfemia al Espíritu Santo. Pero ese pecado todavía no se puede definir claramente qué es lo que es la blasfemia al Espíritu Santo. Sí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener en claro que Dios, si nos arrepentimos, Él nos perdona. Y no solamente que nos perdona, nunca más nos va a reclamar sobre eso. Dios no es histórico, como a veces solemos ser nosotros que decimos, como dice la famosa conductora casi centenaria, doña Mirta Legrand, dice, yo no soy rencorosa, soy memoriosa. Es como una religión que dice que no adoran algunas imágenes, ¿no es cierto?, sino la veneran. Adoración, veneración, igual, como diría Menguito. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que nosotros nunca debiéramos pensar, pero a veces pensamos. Hay cristianos que no se perdonan haber fallado a Dios. Sí. Por eso es que hablamos de estas cosas, porque no debiera haber gente así, sino, no solamente eso, sino que nosotros tenemos que enseñarle a los otros. Mirá, cuando vos venís al Señor, vos venís al camino, Dios te perdona todos los pecados, porque hay personas que por haber cometido pecados, a veces en su niñez, a veces en su adolescencia, en su primera juventud, están todavía cautivos, ¿sí?, de ese pecado que cometió hace 30 años. Y todavía le persigue la culpa. Mamá decía, hijo, yo te pido perdón por haberte robado la niñez. Y yo ya tenía 50 años. Mi niñez fue hace 40, todavía. Pero mamá, ya hablamos del tema, pero no, ella todavía seguía con la culpa. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos quebranta por el Espíritu Santo, la culpa nos lleva a este camino. Primero, reflexionar. En el otro camino uno no reflexiona. Uno pierde la capacidad de pensar, por eso se encierra en esa conducta y en esa emoción, en esa creencia errónea. Lo segundo nos lleva de la reflexión. ¿Para qué la reflexión? Para hacer cambios. Y entonces aumentar la sabiduría. Es lo que en otras palabras dije recién. ¿Sí? La crisis me sirve ¿para qué? Para ajustar, ¿sí?, mi conducta, para ajustar mi creencia, y entonces después de la sanidad del alma, entonces ahora estoy más fuerte, ¿sí? Aumentar la sabiduría es estar más fuerte. Una persona sabia, por ejemplo, tiene la capacidad de pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa? Que se banca, es fuerte. El carácter fuerte no es el prepotente, ese tiene carácter débil. Sí, ese se quiebra, vos le empujás un poquito y ya, sí, le echa hervida, chispita. Eso no es carácter fuerte, es carácter podrido en todo caso. Sí. Vamos a ver Salmo 51 porque está justamente conectado con este evento de David. Y en el Salmo 51, vamos a leer del versículo 1 al 5 y vamos a ver cómo le afectó a David el haber pecado con Betsabé, la que después a la postre sería la esposa de él y la madre de Salomón, su hijo, que le sucede en el trono. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué es lo que está haciendo David en su situación de culpa? Corre a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros pecamos? Correr a Dios. Señor, ten piedad de mí. ¿Qué pasa si alguien pecó contra nosotros? Vamos a Dios y hacemos lo mismo. Señor, ten piedad de él, ten piedad de ella. Conforme a tu misericordia. ¿Por qué? Porque esa es la manera de contrarrestar ese sentimiento feo que uno tiene cuando le hacen daño.
Dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y este es el punto, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros tenemos que hacernos cargo, dejar de culpar a otros. Mis pensamientos, ¿sí? Mis acciones son mi responsabilidad. Yo no le puedo culpar a otro porque yo me siento mal. No está bien, eso no es cierto, eso es una mentira del diablo para mantenernos fuera de combate. Entonces, si yo me siento odio, siento bronca, siento vergüenza, eso yo siento, es mío, no es del otro. El otro fue su pecado y punto. Mi sentimiento, yo soy responsable. Si yo le estuve odiando, ese es mi pecado, yo no tengo que odiar. Sí, pero lo que te hizo, pero lo que me hizo, en la cruz ya se resolvió. Cuando yo perdono, lo que hago es voy a la cruz donde se resolvió el pecado del otro también y yo vengo sano. Si el otro no se arrepiente, bueno, le espera una condenación, pero yo resuelvo lo mío. Yo no puedo resolver el pecado ajeno, pero sí puedo resolver el mío. Entonces, y él reconoce el versículo 5, dice, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, él reconoce que él nació pecador. ¿Por qué? Porque era hijo de pecadores. Eso nos pasa a nosotros, le pasa a nuestro hijo, le pasa, ¿sí? a todos. Ahora, muchas personas en medio de estas circunstancias se enojan con Dios. ¿Sí? Se enojan con Dios. Y David nos deja esto. La segunda parte del versículo 4 dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, Dios no tiene la culpa de nuestros errores ni los errores de los demás. Dios a todos nos deja una palabra, hagan esto para que le vaya bien. Si nosotros hacemos mal, es nuestra responsabilidad. Si otros hicieron mal, pero ¿por qué Dios permite? A ver, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó? Dios estaba siempre en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Por qué Dios permite? Porque nos dio libertad. Pero no nos dio libertad y vayan, hagan lo que quieran, como a veces los padres le dan esa libertad a los hijos sin darle, ¿no es cierto?, los principios, enseñarle los principios. Entonces, ¿qué es lo que David manifiesta aquí? El que está descubierto. La culpa lo que hace es ponerte al descubierto, no te podés esconder. Aunque nadie sepa, Dios sabe, el Espíritu Santo que nos habita, sabe, y entonces va a actuar ¿para qué? Para que nosotros no nos perdamos. Entonces, cuando uno es cristiano en serio, uno no quiere decir que no va a cometer errores, pero ¿qué le va a pasar a ese cristiano? Va a sentir culpa. Sí, se va a sentir al descubierto. Entonces, excusa que pone David, ninguna. No dice, yo nada, no. Lo que pasa es que Betsabé, ustedes saben la historia de Betsabé, él sale al balcón y Betsabé estaba como en el patio bañándose desnuda la chinita. Y era recontra linda. Y este David era recontra mirón. ¿Sí? Era fiestero. ¿Sí? Y entonces, pero él no dice, pero ¿cómo no fue prudente esa mujer casada? No. O sea, esa mujer puede equivocarse, pero lo que yo hice, lo hice yo, no lo hizo ella. Cuando nosotros somos así determinantes, tenemos un montón de errores menos. ¿Qué más? Él reconoce y se quebranta. ¿Qué significa se quebranta? Dice, estoy hecho percha, necesito tu ayuda. Una persona que se quebranta es una persona enseñable, ayudable. Una persona que pone excusa, que siempre te está peleando cuando vuelve, esa es una persona que es muy difícil ayudarle. ¿Por qué? Porque siempre quiere decirte algo. Pero cállate que me desespera. Escucha. Sí. Entonces una persona que se quebranta dice, sí, yo no puedo ayudarme. No sé qué hacer, ayúdame. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esa actitud, ¿qué tengo que hacer? Es lo que le pasó a Pablo cuando se encontró con el Señor.
Bien, en el versículo 6 nosotros vamos a ver esto. Y aquí dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Miren, este versículo es una perla dentro de este perlario que es el versículo 51, el capítulo 51 de Salmos. Nosotros podemos saber lo que Dios ama simplemente por estudiar la palabra. Si uno estudia la palabra, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar frases como esa. Porque yo amo la rectitud. ¿Sí? Yo amo a la iglesia. Nosotros podemos ver los amores de Dios con solamente estudiar la palabra. Pero acá en esto, David, digamos, no está sabiendo que Dios ama la verdad en lo íntimo porque él no tenía la Biblia. Dios estaba escribiendo con él la Biblia. ¿Cómo David sabía eso y otras muchas cosas que él escribe? Porque él tenía intimidad con Dios. Él le conocía a Dios. Y él le conocía a Dios con casi nada de la palabra. Era muy poco lo que se tenía de la palabra. Pero lo que se tenía de la palabra era suficiente para descubrir a ese Dios. En la teoría y después en la intimidad, en lo práctico. Por eso la persona que tiene intimidad con Dios es una persona bien sobrenatural. Y es el gran talón de Aquiles de la mayoría de nosotros los cristianos. Entonces, cuando no tenemos intimidad con Dios, entonces necesitamos de la religión. La religión sí, es el bastón del creyente que no tiene intimidad. Pero cuando tiene intimidad, el creyente corre. Con bastón, ¿quién puede correr? Nadie. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender esto. Dice, en lo íntimo ama la verdad. Dice, y en lo secreto me hiciste conocer sabiduría. Jeremías 23, 22 dice, bueno, Dios le dice a Jeremías para que le hable al pueblo, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo le hubiera hecho oír mis palabras y ellos le hubieran hecho oír las palabras al pueblo y ellos se hubieran arrepentido. Parafraseando. Entonces, ¿qué es lo que Dios ama? Dios ama que nosotros estemos en lo secreto con Él, porque Él quiere contarnos las cosas que nosotros no podemos oír hasta que nosotros no nos aquietemos. Por eso David decía, solamente en ti está aquietada mi alma. ¿Le pasó a usted que está orando y piensa otra cosa? Está orando y se está acordando que tiene que hacer esto, aquello, otro. Ni hablar leyendo, olvídate. ¿Sí? Ese es un corazón no aquietado, un corazón ansioso. ¿Por qué? Porque no cultivamos intimidad. Sí, pero ¿cómo se hace? A ver, no se puede explicar, es como andar en bicicleta. ¿Cómo se hace? Uno tiene que subir y meterle pedal y ahí uno va descubriendo. ¿Cómo se hace para amar a alguien? Y no, y eso son cosas que surgen. Uno tiene que aprender a amar. Entonces, a Dios también no hay reglas. Las reglas es la religión. Entonces uno tiene que pasar tiempo pensando en la palabra, adorando, y de tanto en tanto Dios hace un toque. De tanto en tanto Dios te pone algo en el corazón. Trae esa revelación. Yo recuerdo que todo este asunto de lo que le explicaba, se me está yendo el tiempo, le explicaba, digamos, en cuanto a cómo funcionaba la mente, el cerebro triuno. Eso fue una revelación, fue una explosión que me produjo un gozo increíble, porque, digamos, estaba escuchando la explicación de la fisiología del cerebro y de repente Dios comenzó a llevarme a través de su espíritu a pasajes bíblicos donde se fueron conectando todas las cosas y dije, wow, esto es increíble. Entonces, en lo íntimo. Entonces, nosotros necesitamos ese secreto. Miren, David era como Elías y como Eliseo.
¿Qué decía Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia hasta que, sino por mi palabra. ¿Sí? Eliseo que decía lo mismo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Tenemos que cultivar la presencia. ¿Por qué? Porque en ese secreto no solo la culpa se resuelve, todos los líos se resuelven. Por eso siempre insistimos tanto. Una persona que no cultiva estudiar la palabra es una persona que vive de paliativos. Vive de paliativos. Va a estar bien un día, 2 días, 3 días, después vuelta, otra vez sopa. El problema, ¿no es cierto?, que estudiar la palabra no es que yo estudio esta semana y ya la semana que viene ya soy nueva criatura. Olvídate. Todas estas cosas son, para mí, casi 27 años de creyente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar ya. Ya. No pensar, y bueno, pero ¿cuándo? Cuando nosotros empezamos, ¿y cuándo? No, olvídate, concéntrate, el día de hoy, el paso de hoy, ¿sí? Mañana tendrá su propio afán, ¿sí? La ansiedad te lleva a pensar qué va a pasar mañana. La ansiedad te roba el hoy y el aprendizaje. Entonces, déjate enseñar, anda al paso que puedas andar. Ponele todas las pilas que puedas ponerle. ¿Qué es lo que vas a experimentar? Vas a experimentar que para mañana vas a tener una cuota de gozo necesaria para ese día. Y cuando circunstancia te supere, vas a tener a alguien cerca, porque somos iglesia, para ayudarte, ya sea en persona, ya sea a través de todas las enseñanzas que nosotros ya estuvimos dando. Por eso necesitamos cultivar ese secreto. El versículo 26 del capítulo 51, versículo 6, dice, en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Y acá quería un aspecto más. Dios siempre nos trata en privado para no avergonzarnos en público. Dios quiere que nosotros hablemos con Él en privado para que Él nos recompense en público. Siempre Dios es el Dios del secreto. ¿Dónde nos confronta con el pecado Dios? En lo secreto. Nos quebranta, nos dice, no está bien, no está bien, no está bien. ¿Cuándo Dios saca en público eso? Cuando nosotros, después de muchas advertencias, no hicimos caso. ¿Qué le pasó a David? No dice en ningún lado, ¿no es cierto?, cómo trató, pero el Salmo 32 dice, mientras callé entre lo que hice y cuando viene el profeta Natán a confrontarle, en ese tiempo, mientras él calló, andaba triste, pero no se arrepentía. Ese era el problema de David. Entonces él tiene que confrontarle y lo que hizo en privado, después dice Dios, lo que vos hiciste en privado, ahora te va a pasar en público. Tus hijos van a tener sexo en público con tus mujeres, para que aprenda que el agua no se masca. No hay que joder con Dios. Más vale que vayamos a tiempo, nosotros no sabemos el tamaño de la consecuencia. Pero Dios va a avergonzarme en el tamaño que sea necesario. Dios nos conoce. No a todos le hace lo que hizo a David. A mí no me hizo así. ¿Sí? Pero Dios me hizo lo que me hizo. Usted no tiene una lista larga de vergüenza que pasé por Gil de Estopa, por no arrepentirme. Y Dios me dio la oportunidad. Entonces, por eso siempre Dios va a tratar de enseñarnos en privado para que nos vaya bien en público. Para que nos vaya bien en público. Hoy yo puedo contar mis vergüenzas porque, bueno, ya todo ya es historia. Hoy mi vida es diferente. Entonces, hermanos queridos, en 2 de Corintios, capítulo 7, más o menos. Para mí que estos relojes andan muy rápido. Ya no vienen relojes como antes. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, fíjense
que hay una tristeza que Dios produce cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, sentimos la culpa nos entristece y la tristeza tendría que llevarnos al arrepentimiento. ¿Sí? Eso es cuando nosotros estamos en Dios, nosotros estamos en comunión con Dios en medio de esa circunstancia dura y difícil. Entonces, pero la tristeza, ¿para qué es? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses de nuestra parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros pecamos? Tenemos culpa, nos entristecemos, nos arrepentimos lo más rápido posible, entonces tenemos menos consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, significa hay consecuencia. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra de eso va a cosechar, ¿sí? Dicho en otras palabras, en argentino básico, el que las hace, las paga. ¿Sí? Acá no hay socialismo, ¿sí? Ahora, ¿Dios nos hace precio cuando nos arrepentimos? Sí, porque justamente para eso, para que nosotros entendamos, estamos siendo enseñados por Dios. A Dios no le sorprende nuestros pecados, ni tampoco le sorprende nuestra dureza de corazón. Él sabe que somos duros, por eso nos sigue esperando. Entonces, ese pecado va a producir tristeza. Ahora, lejos de Dios, o sea, en el mundo, cuando nosotros nos apartamos de Dios, vamos al mundo como sistema de creencias, alejados de Dios. Eso produce muerte. ¿Sí? La tristeza produce arrepentimiento y vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque caminamos según el Espíritu. Y cuando nosotros atendemos al Espíritu hay vida y paz. Pero cuando atendemos a la carne significa nos alejamos de Dios, voy a hacer a mi manera, va a producir muerte. Y muerte puede ser no necesariamente la muerte física, sino, pero puede incluirla, ya vamos a ver. Pero produce una muerte espiritual porque te lleva al remordimiento, la culpa propia. ¿Qué es el remordimiento? Es la tristeza profunda donde yo me ataco a mí mismo y no me perdono. ¿Por qué tuve que haber hecho? Pero ¿cómo pude haber sido tranquilo? ¿Qué me pasó esa noche que soñaba? ¿Cómo pude haber hecho eso? Tenía remordimiento. ¿Sí? Estaba enojado conmigo. Ahora, cuando ese remordimiento sigue escalando, nosotros comenzamos a aislarnos. Nos lleva al aislamiento. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Nos está llevando para cocinarnos a fuego lento y después a fuego rápido. Nos lleva a la desesperación, a la desolación y a veces termina en suicidio. ¿Cuántas veces algunos de nosotros pensamos que sería mejor, ¿sí?, terminar con el sufrimiento presente para sufrir una eternidad en el infierno? El negocio de don Andrés, compra 5 y vende a 3. Sí. O sea, el peor negocio. No hay ni un negocio más peor que suicidarse. ¿Por qué? Y porque, digamos, echamos a perder todo. Y dejamos después, por supuesto, un tendal de dolor. Fíjese lo que le pasó a don Judas. Mr. Judas era el contador del Señor, era el, digamos, el guadi del Señor, el Cristian del Señor. Llevaba los números y la bolsa también. ¿Cómo andamos con la bolsa? Bien, versículo 3 dice, después de, bueno, ¿qué hizo Judas? Lo vendió, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, lo traicionó por 30 monedas de plata, ¿no es cierto?, y él fue con la turba que iba para prenderlo al Señor. Y dice, entonces Judas, el que le había entregado, ¿por qué? Porque había otro Judas también que no era el Iscariote, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. En realidad, no se arrepintió. Comido por el remordimiento, que es otra historia. Porque el arrepentimiento es lo que te cambia la manera de pensar para irte a la libertad. Dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, o sea, él reconoce. ¿Qué es lo que trata de hacer? Trata de enmendar. Iba bien hasta ahí.
Y entonces dijeron los sacerdotes, ¿qué nos importa? ¿Y a mí qué? Anda. Cuando él trató de resolver y no pudo resolver, él salió del arrepentimiento para entrar en el remordimiento. ¿Y qué hizo? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Empezó bien, pero terminó mal. Por eso necesitamos entender este asunto de la culpa, no es un tema menor. Y es importante aprender por qué, porque en casa puede haber gente que está fracasando y puede entrar en un derrotero que le puede llevar, a lo mejor no al suicidio, pero a matarse todos los días un poquito para vivir una vida de porquería. Pero cuando nosotros le conocemos al Señor en el secreto, por el Espíritu Santo, Dios nos lleva al arrepentimiento y a buscar su ayuda. Sí, que es lo que nosotros veíamos en el Salmo 51. ¿Qué le dice a Dios? Lávame más de mi maldad. ¿Sí? Límpiame de mi pecado. En el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, todas mis maldades. Entonces le pide ayuda, ¿para qué? Para que no coseche. Él quiere volver otra vez a sentirse vivo. Señor, ayúdame, no puedo yo solo esto, necesito tu ayuda. Pero después, esto me encanta de David. ¿Qué le dice el versículo 10? Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que vemos aquí nosotros? Ausencia de todo pedido acerca de su reputación. ¿Qué es lo que hizo su antecesor Saúl? Saúl le dice cuando el profeta Samuel lo pone en evidencia, le dice, hónrame delante del pueblo. A él no le importaba tanto lo que había hecho, sino su reputación. En cambio, David dice, no me importa un pito mi reputación. ¿Sí? Yo lo que quiero, Señor, yo quiero salir de este agobio de mi alma. Yo lo que quiero, Señor, es que no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir que tú no me echaste. ¿Sí? Entonces, ese es un arrepentimiento en serio. Ese es tratar la culpa con power en serio. Entonces, él pide salvación, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Noble le sustenta. Entonces, a él le importa el resultado de la restauración. No le importa solamente la restauración. De hecho, que le estaba pidiendo, Señor, restáurame. Sino el resultado de la restauración, que es lo que dice versículo 13 en adelante. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque si yo no restaura mi relación con Dios, si Dios no restaura mi alma, ¿a quién le voy a predicar? Voy a ser un Jonás. Voy a ser un amargo que lo único que voy a estar mirando y me voy a enojar con los demás. Voy a estar renegando siempre con cara de apepú. Apepú, esa naranja que está en las calles, esa naranja agria. ¿Sí? Entonces dice, líbrame de los homicidios. Claro, la restauración va a hacer que él no vaya más allá. Dice, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo David? Acá me importa, usted puede seguir leyendo y hay muchas cosas para desmenuzar. Pero digamos, David dice, no solamente quiero mi salvación, sino yo quiero eso que tú me diste, mi propósito. Yo quiero que me des esa misión. Yo quiero ser lo que tú soñaste que yo sea. No solamente quiero estar bien, quiero ser instrumento en tus manos para que otro esté bien. Es lo que venimos hablando hace cuánto tiempo. Por eso la culpa a nosotros nos puede ayudar. Entonces, por eso acá habla de la evangelización.
experimentar más salvación, más conocimiento y más favor de Dios. Hermanos queridos, lo único que remueve la culpa es un corazón humilde que se quebranta por el amor de Dios. Ese amor manifestado en la cruz. Cuando yo en sueño decía, ¿cómo pude haberle fallado al Señor? ¿Sí? Entonces se quebranta por haberle fallado al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que hace esa persona que va a la cruz? Acepta el perdón. Acepta el perdón. ¿Por qué acepta el perdón? Porque sabe, ¿qué sabe? Isaías 66:2. A este miraré, dice Dios. Al humilde de corazón, al contrito de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. Es decir, a un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, dice en otra parte. Entonces la persona que sabe, le conoce a Dios en el secreto, no quiere decir que es impermeable al pecado, pero cuando peca va. ¿Por qué? Porque sabe que ahí, como decía Alex Campo, al taller del maestro vengo, pues Él me curará, me tomará entre sus brazos. Fuertísimo. Es una de las canciones que es difícil que yo cante sin llorar. Me identifico tanto por tantas cosas que hizo Dios en mi vida. Yo no podría hoy estar delante de ustedes si no hubiera experimentado esa profundidad que puede hacer Alex Campo al componer y al cantar, porque no solamente es la composición, sino la manera que lo canta. Es alguien que estuvo en el secreto, indudablemente. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, alguien que conoce también Primera de Juan, ¿sí? 1:5-10, y recibe total consuelo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Padre de misericordia y eso es lo que nos hace correr. Porque Él tiene misericordia, significa que Él no me va a echar, Él me va a volver otra vez a tomar. Pero Él es el Dios de toda consolación. No importa la profundidad de mi congoja, Él me va a consolar. Él me va a consolar. Pero si yo no estoy en el secreto, no puedo experimentar esto. Si yo no me meto con Dios en serio, voy a ir disfrutando de las superficialidades. Voy a ir disfrutando de las migajas de Dios. Pero Dios no tiene para los hijos migaja, eso es para los perros. Para los hijos es la mesa. Pero nadie que no tenga pinta de hijo se sienta a la mesa. Por eso la parábola cuando dice, no estás vestido para la boda, afuera. Hermanos queridos, podríamos hablar un par de horas más sobre este asunto. La culpa no gestionada en Dios origina remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? No te perdonas. No te perdonas. Te tienes cautivo. Te querés matar. Judas. O al revés, si es por lo que otro hizo, te lleva al resentimiento. No le perdonas al otro. Pero no dice le tienes cautivo. El otro te tiene cautivo. Cuando yo no le perdono al otro, no le tengo cautivo al otro. El otro me tiene cautivo a mí. ¿Por qué? Porque yo sigo pensando en él. El otro tal vez quién sabe qué anda haciendo, disfrutando la vida y yo amargado. ¿Le pasó despertarse a la noche, a las 3 de la mañana y acordarse de alguien que te falló y darte de vuelta a 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, no puedes dormir, así la vena, al otro día así la jeta? ¿Sí? Entonces te tiene cautivo y lo querés matar, ¿sí? Por eso, hermanos queridos, la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. En Dios, en cambio, arrepentimiento. En el arrepentimiento hay perdón, hay libertad, hay vida abundante. Por eso el Señor dice, yo soy el buen pastor. ¿Sí? El buen pastor da su vida por las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Una culpa mal gestionada te lleva a eso. ¿Sí? Te roba,
¿sí? Te destruye, te mata. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Nuestro Dios es bueno. Es impresionante nuestro Dios. Es impresionante lo que puede hacer con alguien que se anima a estar en el secreto. Amén.